buenos días, muchas gracias por sintonizar Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy es: ¿existe libertad de prensa en la República Dominicana? Y nadie mejor que los periodistas para hablar del tema. Aquí tenemos a mi lado a Ramón Emilio Colombo, de la casa, a Milicia Uribe, también de la casa, y a Adalberto Grullón, un hermano de muchos años. También de la casa. También de la casa. Y en el estudio B vamos a tener a Cristal Acevedo, que es la presidenta del Círculo Dominicano de Periodistas de Medios Digitales, CIDOPEM. También tendremos a Jonathan Liriano, periodista, y a Stalin Montero, periodista. Y tendremos, a través de entrevistas grabadas, a Olivo de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, a Altagracia Salazar, periodista, y a Edith Febles, también periodista. Ahí nada más falta el Big Papi. Nada más el Big Papi. El Bueno, pues completo. comencemos con una especie de Big Papi, porque es el presidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León. Adelante. Todo en la vida no entendemos que las cosas no son absolutas, ni siquiera esta afirmación lo podría ser. Siempre hay limitantes, siempre hay condicionantes, siempre hay situaciones que te favorecen o te perjudican o que limitan el desarrollo fundamental de una acción. En este caso, la libertad de prensa tiene sus limitantes, pero sí hay libertad de prensa porque la gente tiene libertad de montar un programa y decir todo lo que quiera. Claro, a esa persona cuando dice todo lo que quiera lo pueden llamar para decirle tal o cual cosa, o lo pueden sacar del espacio o eso, pero puede rentar otro y continúa esa vida, continúa ese ejercicio. La gente escribe, sobre todo en la parte digital es donde hay más libertad, porque hay muy poca forma de control, pero hay control, de manera que sí entiendo que hay libertad de prensa en la República Dominicana. Ramón Emilio Colombo, ¿qué piensa usted? Bueno, mira, esto me recuerda cuando una vez José Miguel Soto Jiménez, coronel entonces, que dirigía el Instituto Militar de Educación Superior en San Isidro, amigo de toda la vida mío, me dice: yo quiero que tú vayas a dar una charla ante los estudiantes, oficiales, de capitán para arriba. Digo: José Miguel, ¿y qué tú quieres? ¿Que Balaguer te vote? ¿Y cómo tú me invitas a mí? Por aquí han venido varios izquierdistas. Y, bueno, ven. Y yo, con mucha mala leche, como debe ser, ¿verdad?, preparé mi exposición, me disfracé de verde olivo, un traje verde olivo. Cuando yo llego a esa aula, que todos esos guardias se me cuadran, ¡atención! Oye, qué bien se siente uno. Llegué y digo: miren, yo vine vestido para la ocasión, de verde olivo, que es el color que más me ha gustado desde que quise ser guerrillero para joderlos a todos ustedes. Midiendo el sentido del humor. Si no se reían... Un tanteo. Pero se rieron, dije, tienen sentido del humor. La primera pregunta que hice: levanten la mano los que piensen que en República Dominicana hay libertad de expresión. Todos la levantaron. ¿Seguro? Sí. Ok, ahora me van a levantar la mano los que en los últimos 6 meses hayan visto en cualquier medio de comunicación, impreso o electrónico, alguna denuncia que afecte los siguientes intereses. Primero, los intereses de los dueños de los medios. Miren, cada medio tiene un dueño con esto y esto y esto y esto. Miren, los grandes anunciantes que sostienen los medios. ¿Ustedes han visto un ataque sobre cualquiera de esos grandes anunciantes? ¿Alguna denuncia, aunque sea de productos podridos en un supermercado? No. Entonces no hay libertad de prensa. Una libertad que es parcial es una negación de sí misma. Si no hay una libertad absoluta, no hay libertad.
Milicen. Anteriormente estábamos acostumbrados a ver que las limitaciones hacia el ejercicio del periodismo se daban, podemos recordar los años 70 y 80, en el marco de muchas dictaduras que había en América Latina y también aquí en República Dominicana. Esas dictaduras militares se daban mediante la persecución política y mediante el asesinato. Hoy día las cosas han cambiado un poco, pero todavía hay muchos indicadores y muchos factores que impiden que podamos decir que aquí en República Dominicana existe libertad de prensa. Rápidamente te puedo citar que algunos son de orden económico, otros de orden político. Hoy día, si los gobiernos no hacen una persecución abierta de los periodistas, sí hay otros mecanismos inicialmente más sutiles que permiten o tienen el mismo fin. Te puedo decir, por ejemplo, el mecanismo publicitario. Tenemos que hablar hoy día de cómo, por un lado, tú tienes a muchísimos periodistas que están en nóminas oficiales, otros están disfrazados de periodistas y reporteros, pero lo que son es relacionista público de diferentes instituciones, y también este fenómeno nuevo que ha surgido, que es lo que se llama bocina o interactivos, que son periodistas o ciudadanos comunes que contratan los partidos y específicamente los gobiernos para distorsionar el ejercicio de la comunicación. Que está limitada la libertad de prensa. Sí, por esos factores y otro que podemos ver más adelante. Adalberto, ¿existe la libertad de prensa? Desde el punto de vista formal, podríamos decir que existe con las restricciones correspondientes. Digamos, el artículo 49 de la Constitución de la República habla del derecho a la libre expresión del pensamiento y a la difusión por cualquier medio. Y ese mismo artículo habla también del derecho a la información. Todo ciudadano, toda ciudadana tiene derecho a estar informado de todo lo que a él le concierne, de todo lo que pasa. En la práctica eso no pasa, no ocurre. Hay un divorcio con relación a lo que dice la ley, la Constitución y también leyes adjetivas. Por ejemplo, la ley de libre acceso a la información. Pero en la práctica no pasa eso. Hay una serie de limitaciones muy grandes que impiden que la inmensa mayoría de la población pueda expresarse por cualquier medio sobre asuntos que le interesan, que le conciernen. Digamos, entre esas limitaciones, la principal hoy en día no es la represión, como decía Milice, sino la autocensura. Se autocensuran los periodistas, se autocensuran los dueños de medios, se autocensuran los llamados comunicadores. Por dos razones, tres razones principales. Una. Las razones vamos a dejarlas para más adelante. Porque vamos a entrar en detalle sobre esos temas, por favor. Entonces, pasemos ahora con Cristal Acevedo, que es la presidenta del Círculo Dominicano de Periodistas de Medios. ¿Me escucha, Cristal? Sí, te escucho perfecto. Sí, la misma pregunta, pero ya te la llevo al terreno de los medios digitales. ¿Existe libertad de prensa en República Dominicana y específicamente en los medios digitales, a tu parecer? Yo pienso que sí, existe libertad de prensa no solo en los medios digitales, sino en todos los medios. Y también existe, como decía el señor Adalberto, la autocensura. Es casi, no digamos imposible, pero difícil que un funcionario se atreva a decirte públicamente o de manera privada que dejes de hablar de tal o X tema, porque sabe que tú vas a tener una prueba en su contra y que puedes denunciarlo y hacer ese caso público, sobre todo con la incidencia que tienen las redes sociales en la población dominicana en la actualidad. Sin embargo, esa libertad de prensa se ve empañada por la falta de conciencia crítica de los y las periodistas, quienes sí en muchas ocasiones nos autocensuramos, no tratamos temas o tratamos temas del momento simplemente para quedar bien o no con algunas personas. Bien, gracias. Antes de que pasemos a los demás compañeros que están en Estudio B, vamos a la calle ahora a ver qué piensa la gente. Es un grupo de personas que fueron entrevistadas al azar, de manera aleatoria. Adelante, señor director. Yo opino que para que exista libertad de prensa se necesita una democracia casi utópica, o sea, es casi imposible que eso exista en Latinoamérica sobre todo. Entonces, en este país pasa algo muy particular y es que todos los medios pertenecen a las mismas familias, entonces es muy difícil para un medio permitirle a la población en realidad tener libertad de expresión. Entonces, generalmente los periodistas tienen que responder a las condiciones que les pone el medio y el medio pertenece a una familia importante. Entiendo que en el país no existe libertad de prensa porque cada persona que está en un medio se debe a ese medio, responde a los intereses que tiene ese medio y se ve privado en muchas ocasiones de lo que debe decir y debe pensar
medidamente, o sea, lo que va a redactar, lo que va a realizar, el trabajo periodístico que va a hacer. Es muy delicado este aspecto. Inclusive es importante que una persona antes de entrar a un medio conozca los dueños de ese medio, porque responde a los intereses que tiene el director de ese medio o presidente de ese medio con relación a lo que vaya a hacer, el trabajo periodístico que realice. Entiendo que no existe libertad de prensa, ya que cuando estás en un medio, en una empresa, y no puedes dar información al pueblo que es con respecto a esa empresa, entiendo que de una u otra forma tú estás afectando tu libertad de expresión. Entonces entiendo que no hay libertad de prensa en ese sentido, pero que de una u otra forma la información va a llegar a las personas. Yo creo que hay libertad de expresión, que se ha avanzado mucho en ese aspecto, en la libertad de prensa también, pero sí ha habido un proceso de concentración de los medios, digamos pocos medios, por lo menos en la prensa escrita, un espacio más limitado, que de algún modo afecta todo lo que es las diversas expresiones de la libertad de prensa. Bien, continuamos. Pasemos a un segundo aspecto ahora, que ya ustedes de alguna manera avanzaron, tocaron, la concentración de la propiedad de los grandes medios de comunicación en 2 o 3 personas o grupos empresariales o familias, por un lado, y lo otro es la gran cantidad de periodistas que trabajan o cobran o que están al servicio del gobierno de turno aquí en República Dominicana. Antes de entrar con ustedes, vayamos con la colega Altagracia Salazar, que nos ofrece su punto de vista. Adelante. Igual que en lo formal hay libertad de prensa, en lo formal también hay control de la prensa. Cuando valoras la libertad de prensa con 3,000 y pico de periodistas cooptados y cuando evalúas la libertad de prensa con 10 o 12 medios de comunicación en manos de un solo grupo empresarial, entonces desde afuera yo lo cuestionaría. Bien. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes de estos dos aspectos? La concentración de la propiedad de los grandes medios y la gran cantidad de periodistas al servicio del gobierno. Colombo. Mira, la prensa dominicana, como en la generalidad de los países de América Latina, en los procesos liberales del siglo XIX, nace como instrumento liberador de conciencia social. Se suma a los procesos de independencia de América Latina y opera en función de un propósito histórico. La prensa jugó ese rol, esa prensa fundacional. Luego, en nuestro país, tras la caída de Trujillo, surge la prensa de la denuncia, la prensa que enfrenta al régimen de Balaguer y denuncia al régimen todos los días. Eran propiedad de periodistas, los medios, Eran la figura del propietario editor. Eran empresas periodísticas, atención, Le podemos criticar, por ejemplo, a Ornes todo lo que ustedes quieran, pero era periodista. Tenía una visión de la vida desde la perspectiva periodística. Y la radio, Colombo, para ayudarte con esto, que era el principal medio de comunicación de la época, sí. La principal emisora de radio, piensen ustedes, Radio Min, Notitiempo, y posteriormente Radio Popular. ¿De quiénes eran? Eran de periodistas. Y entonces, ese contenido hacia la denuncia, el periodismo denunciativo, que es lo que más justificación le da a este oficio, porque ¿para qué estamos nosotros los periodistas? Para señalar las cosas que están mal, que necesitan solución, correcto, para hacernos depositarios de la voluntad social a través de nuestro trabajo. Eso duró hasta que empezó a concentrarse, a constituirse la prensa en verdaderas trincheras de los intereses de sus dueños, nada más. Y eso es lo que son hoy. Trincheras de esos intereses. Sí, precisamente avanzaba en la primera parte que yo veo 2 limitantes, una de orden económico y otra de orden político, y es precisamente las que intervienen aquí. En el orden económico pues están esos grandes intereses empresariales sobre los cuales es imposible muchas veces tú trabajar en un medio y poder atacarlos. Eso es una cuestión de lógica, y ahí entra un factor que señalaba Adalberto, y de hecho hay un estudio en el que una encuesta que él hizo en la que precisamente salió que la autocensura era uno de los principales elementos, y algo que también señalaba Cristal Acevedo en su respuesta. En el otro ámbito, pues precisamente decíamos, el gobierno tiene a su servicio una gran cantidad de periodistas que no ponen en función un elemento principal del periodismo, que es la crítica
no se atreven a criticar. Aquí han pasado hechos lamentables y tú puedes revisar la prensa digital, impresa, televisiva, radial y tú no encuentras el factor de crítica que antes era un elemento fundamental del periodismo. Eso se echa de menos. Adalberto. Mira, en República Dominicana se da una situación muy particular. Nosotros tenemos oligopolios de la comunicación. Claro. Pero fíjate que los oligopolios, por lo menos uno, el más grande de todos, es el más liberal. Son los medios más liberales. Aquí tenemos medios relativamente pequeños que son perversos. Perversos y están repletos de gente perversa que usa la comunicación para hacer propaganda en favor de los peores intereses de la sociedad y negarle al pueblo derechos fundamentales, como el derecho a la información, el acceso a la información veraz, de darle al pueblo el rol que debe desempeñar la prensa como guardián de la democracia, perro guardián de la democracia, vigilando a los poderes públicos. Pero resulta que la prensa dominicana, en muchas otras partes del país igual, pero en Dominicana eso es muy acentuado, la prensa no solamente no vigila a los poderes públicos para que actúe como debe hacer, sino que parte, se asocia con los poderes públicos. Y eso es todo el sistema político, grave político. Eso sí es grave para disfrutar los derechos a la información y la gran paradoja es que República Dominicana es el país líder mundial en medios de comunicación por territorio y habitantes. Que deberíamos estar mucho mejor informados. Con el permiso de ustedes y de los demás compañeros que están en el estudio B, vamos a una pausa y retornamos. De expresión. Aquí no hay libertad de prensa, jamás lo ha habido. Porque aquí estamos viviendo una dictadura escondida. Así es que, ¿cuál libertad de prensa? No hay libertad de prensa aquí. Nadie puede expresarse como debido. El que se expresa y dice las cosas como son, lo mandan a callar. ¿Cree que en el país hay libertad de prensa? Muy poca. Porque no le dan el apoyo que se merece. ¿Tú crees que los periodistas sienten cierto temor de dar algunas noticias? Claro, corren por su vida. Bueno, ahí vimos a personas del pueblo opinando. Vamos a entrar en la parte del efecto de la autocensura. Por favor, quiero que pongamos las declaraciones que dio el presidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León, sobre el tema. Y entiendo que lo que más daño o la limitante más grande que hay, no solo en el ejercicio de la libertad de prensa, sino en el ejercicio del periodismo propiamente, en la República Dominicana es la autocensura. Yo entiendo que quien más se limita es el propio periodista, y eso lo vemos a diario. Hay muchas cosas que no se tocan, hay temas que no se tocan, hay situaciones que no se profundizan, hay intereses que se teme chocar con ellos, y quien se abstiene de tocarlo es el propio periodista. A veces los directores de medios, de programas, a veces los ejecutivos, los jefes de redacción, pero a veces el propio mismo periodista, porque teme perder su empleo, afectar a que las personas se molesten, a que sectores se molesten. Muchas gracias. Vamos a comenzar esta ronda de comentarios sobre este aspecto de la autocensura con Jonathan Liriano, que se encuentra en el estudio B junto a Cristal Acevedo. ¿Me escuchas, Jonathan? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, tu punto de vista sobre la autocensura, por favor. Bueno, el principal problema, como decía el presidente del Colegio de Periodistas, del periodismo y de los medios de comunicación de República Dominicana, y junto con la falta de regulación de la libertad de expresión y de prensa en República Dominicana, está afectando todos los días y maltratando al derecho a la información de la ciudadanía dominicana. El principal enemigo de la ciudadanía y del desarrollo ciudadano en República Dominicana, uno de los principales enemigos, además de la corrupción, de la delincuencia política, está en los medios de comunicación y en la práctica de autocensura o manipulación que tienen varios medios de comunicación en República Dominicana, una buena cantidad de medios de comunicación en República Dominicana. Todos los días se viola el derecho a la información de la gente, ocultando información importante, ocultándola o no, o tergiversando la información, o llenando los medios de comunicación de superficialidades, que es también una práctica cotidiana ligada a esto de la autocensura. Es una excusa, es una vía para aplicar la autocensura. Gracias, Jonathan. Vamos con Cristal ahora, a ver qué nos dice sobre la autocensura. Cristal. Yo creo que en el caso de la autocensura es mucho más común de lo que uno ve o entiende,
muchas veces uno se entera de informaciones importantes porque un medio la publicó y espera que todos los medios se hagan eco por la importancia de la información. Sin embargo, vemos cómo informaciones que afectan a miles de dominicanos, no todos los medios de comunicación se atreven a tratarlos. Y no solo porque el medio como una empresa que es, lo disponga así, sino que muchas veces los periodistas no nos detenemos a tratar temas que son de interés social. Y lo vemos con regularidad. ¿Cuántas personas o cuántos periodistas han escrito sobre la cantidad de niños que hay en las calles pidiendo que cada vez que yo paso, por ejemplo, por la avenida Máximo Gómez, tengo que pararme 3 y 4 veces porque hay niños que están vendiendo flores y cuando le pregunto por sus padres, me dicen que sus padres están sentados en la esquina esperando que ellos lleven el dinero que recogieron? ¿Cuántos reportajes de eso vemos? ¿Cuántos reportajes vemos de personas con problemas mentales que duermen debajo de los elevados y siguen durmiendo ahí año tras año? Entonces, es más tener ese nivel de conciencia y generar esa participación ciudadana de la cual los periodistas también somos parte y que la hemos dejado de lado. Muchas gracias. Vamos ahora, perdón, antes de pasar con ustedes acá, vamos a pedir por favor la participación de la colega Edith Febles, que también habla sobre el tema de la autocensura. Adelante. Vivimos un tiempo donde se impone quizás en muchos ambientes, en muchas redacciones, ese silencio precautorio de quien dice yo tengo que sobrevivir y de quien intenta muchas veces leer cuál es la señal que están mandando los jefes o cuáles son las señales que están mandando los propietarios de los medios para llevarse de esas señales. Bueno, ahora sí comenzamos con Milicen sobre el tema de la autocensura. Sí, yo creo que hay que diferenciar entre esa autocensura por miedo y entre la autocensura por conveniencia, que justamente se inscribe dentro del factor que decíamos de los periodistas que son comprados o de los periodistas la autocensura que se venden. Inducida con dinero. Exactamente, que hay mucho de eso aquí en el país. En la parte inicial decía Cristal, bueno, que hoy que hay libertad de prensa porque ningún funcionario va a ir y te va a decir no publiques esto, no publiques aquello, pero hello, hay muchos mecanismos. ¿Cómo lo hacen? Te puede colocar publicidad y cuando tú haces un ejercicio crítico del periodismo, entonces te retira la publicidad. Y tú ves que las grandes cuentas publicitarias están aquí en los programas donde justamente lo que hoy día hay bocinas, que más que periodistas son personas que representan intereses de X o de Y partido. A veces hay uno de cada partido, pero se ve que la línea que domina es la línea oficial. Pero sí yo creo que hay un elemento, refiriéndome al otro tipo de autocensura, que es la que uno se hace por miedo. Yo, y es mi experiencia personal, trabajo en un medio de comunicación donde yo soy muy crítica. Todos los martes publico artículos y son artículos críticos y a mí hasta ahora nunca me han dicho no trates este tema o no toques esto. Entonces yo creo que sí, que definitivamente hay una responsabilidad de los periodistas que no se atreven por miedo. Agotemos rápidamente el tema con ustedes para que pasemos a otro tema. Mira, las causas de la autocensura son múltiples, no hay una sola. Está en la presión de los propietarios de los medios, está la presión de los anunciantes, ese es mayor que todas. Los anunciantes creen, cuando ponen un anuncio en un medio, creen que son dueños del medio. Así es. Está el tema de las condiciones laborales deplorables de los periodistas. Los periodistas ganan salario de hambre en la República Dominicana. Y esto lo expone, lo hace vulnerable ante la influencia política y económica de otros sectores que saben muy bien cuál es la importancia que tiene la información hoy en día, que saben muy bien lo importante que es salir en la radio, en la televisión, en los periódicos. Entonces, si no atacamos todas estas causas, pero hay otro tema también vinculado a los periodistas, es el bajo nivel de conciencia, de la responsabilidad social que implica ejercer el periodismo. Entonces nosotros tenemos unos periodistas muy vulnerables, totalmente inconscientes. Cuando vemos, por ejemplo, los niños en las calles, creemos que son los papás los responsables. Y no entendemos que a veces ni padres tienen. No entendemos de qué barrio vienen, de cuál es el nivel de pobreza extrema, como lo hemos visto ahora con los aguaceros. ¿Cómo hemos visto? 4 gente muertas, 3 niños incluidos, porque viven en condiciones quiero que para que concluyamos esta ronda, Colombo, tu opinión sobre la autocensura, entonces pasamos a otro contenido. Hace algún tiempo, creo que lo escribí en mi columna, que había una nueva categoría delincuencial, que era la delincuencia periodística, porque estamos hablando aquí de un ejercicio que bordea lo delincuencial. Cuando un individuo se corrompe a extremos insólitos, ¿qué les digo?
allá en los años 70, el gremio periodístico le hizo un vacío alrededor a 3 colegas, no los voy a mencionar, por supuesto, porque habían salido publicado un informe de gasto del gobierno cobrando 30,000 pesos los 3, para hacer un trabajo que no se hizo al gobierno. Y eso fue un escándalo, un hecho de corrupción imperdonable en todo el gremio. Hoy, eso es verdaderamente una excepción. Sí, eso no es nada. De tal modo, señores, los niveles de corrupción han llegado tan altos. Hay periodistas, a mí me lo han confesado. ¿Por qué tú quieres ser periodista? Eso fue en un curso de desarrollo profesional que yo hice en el siglo. Ah, pues yo quiero hacer dinero. ¡Dinero! ¿Cómo es posible? Me la busco como sea. Oigan bueno, eso. pasemos ahora a otro tema. Es cuando el periodista, por el ejercicio de su profesión, toca un tema delicado, entonces es demandado. Vamos con un corte de Altagracia Salazar para que empecemos el debate. Si te pones a ver, en los últimos 4 años deben haber sido sometidos a la justicia por lo menos 20 periodistas. Un pequeño grupo de periodistas que hemos tenido que ir a la justicia por 3 o 4 causas. Eso refleja un grado de intolerancia hacia el ejercicio profesional muy alto. Y eso te dice también que desde la esfera oficial se utilizan los recursos de la ley para impedir el ejercicio profesional o para impedir la investigación a la que los periodistas estamos comprometidos. Entonces, eso tiene que ser una preocupación. Yo he estado 2 veces en los tribunales en los últimos 2 casos distintos. Creo que Marino Zapete ha estado 3 o 4 veces por la misma. O sea, hay una recurrencia al uso de la ley para obligarte a quienes tenemos algún tipo de discendencia respecto al pensamiento mayoritario a conducirnos por un camino. Y la sociedad debe preocuparse por eso. Bien, empecemos por aquí mismo por Colombo, para que demos paso a los demás también. Yo estoy loco porque me demanden, nunca me han demandado. No. Es que tú escribes poesía y no te entiendes. Nunca me han demandado, yo estoy loco por ser materia de escándalo. Es que tú cuando le vas a decir ladrón a una gente, mira, se lo dices con tanta palabra bonita que no lo entiendes. Una vez yo hice, se dan por no cierto, aludidos. yo hice una crónica de una prédica evangélica en el Estadio Olímpico, allá en los tiempos del sol, que yo ridiculicé al predicador. Y al otro día, cuando ese señor entró al sol, yo me escondí. No me digan que estoy. Y fue a ¿Quién es felicitarte. Ramón Colombo? Yo, señor, déjeme felicitarlo. Fantástico lo que usted escribió. A una colega mía le pasó algo parecido con un político que ella ridiculizó y él envió el ramo de flores más grande que le había enviado en su vida. Ella está perdido todo En porque fin, no entendió. ¿de qué era que estábamos hablando? No, de las demandas. No te han demandado nunca. A mí nunca me han demandado. Estoy loco porque me Bueno, hay que ponerle nombre y apellido, es acoso judicial y es otro de los mecanismos Claro. que tenemos en los tiempos actuales para tú impedir y atentar contra la libertad de prensa. Aquí hay periodistas puntuales que han sido demandados de manera reiterativa. Ajá. Y yo concuerdo con Altagracia en que es un hecho que debe de Claro. llamarnos la atención. Por suerte tenemos un periodista en la Suprema. Tú sabes que hay un elemento que es interesante Francisco Ortega es ver, periodista. ver aquí, que fue la sentencia que a principios de este año hubo en el Tribunal Constitucional, que le quitaba la responsabilidad a los directores de medios de comunicación de cuando hay un caso que precisamente va al ámbito judicial, y que yo creo que la lógica debe ser regulación lógica, como señalaba Jonathan, pero también despenalización de los delitos de prensa, porque entiendo que penas como cárcel realmente pueden condicionar de manera negativa que el periodista cumpla su trabajo, y que ahora lo que se ha hecho es que se le ha sacado la alfombra y la soga se va a cortar por el lado más débil. Claro, Bien, Adalberto, te pido tu permiso porque se ha integrado Stanley Montero, que no lo hemos dejado hablar, para que él se refiera al tema y luego venimos contigo. Adelante, Starling. Sobre el tema del acoso, específicamente a periodistas en República Dominicana, creo que pasa por un sedazo. Y ahora me siento un poco intimidado quizás, porque mi posición va a diferir un poco de lo que han comentado todos mis colegas.
A mí me parece que, según todo lo dicho aquí, no hay libertad de expresión. No hay libertad de prensa. El Estado de Derecho no plantea libertades a medias ni derechos a medias. Pues, entonces, partiendo de eso, podemos decir que aunque tenemos un nivel y un marco jurídico en República Dominicana que supuestamente protege este derecho de la libertad de expresión y difusión de pensamiento, con la ley 6132 del 72, o en su defecto, lo más reciente, en la Constitución de 2015, en su última modificación, que lo establece específicamente en el artículo 49. Pero yo creo que habría 3 niveles, Fausto, que analizar en este sentido. Creo que habría que hablar de legitimidad y de lo legal. Creo que había que hablar de condiciones sociales y materiales del ejercicio de la libertad de prensa. Y en una tercera categoría, y creo que de la más importante, y Jonathan, ahí sigo un poco quizás conectado con la línea de Jonathan, del sistema mediático de medios de comunicación. Me sorprende también, y son de las cosas que yo a veces digo, que seguimos viendo el periodismo como un poco de sacerdocio. Y creo que ahí hay que hacer algunas inflexiones y comenzar a ver nuevas formas. Porque si bien es cierto que el periodista está llamado dentro de su función social a abordar, a trabajar para defender los intereses de las grandes mayorías, por demás las mayorías excluidas en República Dominicana y en todos los países del mundo, también hay realidades y condiciones que a su vez condicionan ese ejercicio de ese periodismo. Y yo concluiría, para poder seguir con el bloque, diciendo que lo que tiene que ver incluso con el tema del sistema mediático, a mí me sorprendería si hago una evaluación ligera de todos los periodistas que me han antecedido y en el mismo personal, todos en algún momento o tenemos en la actualidad o hemos tenido alguna vinculación con ese sistema de medios tradicionales. Es decir, de alguna u otra manera hemos terminado también reproduciendo, aunque lo criticamos, que es legítimo, hemos terminado también reproduciendo todos esos elementos que estamos criticando en materia de libertad de expresión y difusión de pensamiento. Gracias. Vamos ahora con la parte de la manipulación, que también está muy vinculado a todo esto que hemos hablado de la autocensura, censura, la cooptación. Vamos a ver qué nos dice primero la colega Edith Febles. Adelante. Existe mucha manipulación, incluso para cosas que parecen tan libres como que una persona llame a un programa de radio o llame a un programa de televisión. Cuando esto es organizado, cuando esto es orquestado, te das cuenta que no parte de ese sentimiento de los seres humanos y de esa acción tan esencial como es ser libre, en libertad de derecho y en decir aquello en lo que verdaderamente cree. Muchas de las voces terminan siendo voces pagadas. Adalberto, la manipulación. Mira, Edith tocó un tema de los supuestos interactivos, sí, que no son libres nada. Que no son libres nada. Que no Tú son crees que la radio es interactivos. interactiva y son 5 gente a las que están llamando permanentemente. A todos los programas. Y no deja que nadie más entre. Así es. Pero organizan oficinas o que organizan con teléfono. Sí, también organizados. Lo peor de todo esto es que el Estado es el principal manipulador. El Estado dominicano. El Estado dominicano ha creado una maquinaria poderosa con que casi nadie puede bregar. Mira, en el Estado hay más periodistas activos, más periodistas que todos los periodistas juntos que trabajan en todos los medios que hay en el país. Y esos periodistas reciben el doble, el triple y hasta 5 veces más ingresos que lo que se les paga en las redacciones periodísticas. Si tienen la doble militancia, si están en una redacción trabajando como periodistas independientes al servicio de la verdad, pero son empleados del Estado, de una oficina del Estado, donde ganan 2, 3 o 4 veces. Y lo peor es lo siguiente, ya los medios no podemos mandar gente al palacio, no los recluta el gobierno de una vez. Sí. Tú tienes que cambiarlo todos los días. En nómina. Porque te lo ponen en nómina, te lo corrompen en alguna medida. De inmediato. Entonces, esa es la principal manipulación. Y lo otro es lo siguiente, un fenómeno que se está dando en la sociedad dominicana. Los colegas nuestros que andan en la calle, difícilmente te redacten una nota si no se la han redactada. Y los relacionadores públicos del Estado y del sector privado también, le guardan la cosita, mira, preparadita, esto es lo que yo quiero que tú digas. Y eso es lo que sale publicado en los periódicos. Eso es lo que sale en la televisión, eso es lo que sale en la radio. Esto es grave y tiene mucho que ver con la formación del periodista y con la independencia. Y la independencia del periodista se la puede dar un buen salario, unas condiciones salariales y laborales dignas, que no existen hoy en día. Brevemente, porque tenemos que ir a una pausa, ustedes dos brevemente. Ok, bueno, yo creo que precisamente, y lo decía Jonathan al principio, coincido totalmente con él, que este ejercicio de medios que se presta a manipulación es uno de los mayores daños que se le hace a este pueblo,
porque yo soy de las que concibe la libertad de prensa como un pilar fundamental conjuntamente con la libertad de expresión y el derecho a la información para que haya democracia. Es por eso que justamente el Estado de los principales financiadores, de manera específica el gobierno, de que no haya eso, porque eso impide que tengamos el periodismo de perro guardián, el periodismo que cuestiona la salud, la educación, la vivienda aquí en República Dominicana. Colombo, rápidamente. En el año 2007, Margarita Cordero y yo hicimos un estudio para el Banco Mundial sobre medios de comunicación y gobernabilidad en República Dominicana. Cuando me tocó hacer la encuesta salarial a mí, casi todos los directores de los medios, estoy hablando de medios importantes, yo les preguntaba, ¿pero cómo un periodista puede ganar 12.000 pesos? Y me contestaban, no, es que se la buscan, tienen empleo además en oficinas públicas. Pero ¿y ustedes aceptan eso? No, es que la empresa se libera de presiones salariales por esa vía. Atención, que en la corrupción periodística también está eso como ingrediente estimulante de la corrupción. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Ustedes pueden expresar lo que quieran y ustedes nadie le hace nada, ¿verdad? ¿Usted cree que los periodistas tienen la libertad de dar cualquier tipo de noticia? Sí, la tienen. ¿Usted cree que en el país existe libertad de prensa? Sí. ¿Usted cree que los periodistas pueden dar cualquier tipo de noticia sin miedo a que Claro que sí. Existe porque cada quien hace lo que le convenga. ¿Usted cree que los periodistas pueden dar cualquier tipo de noticia sin... A veces sucede así, porque en mi familia sucedió un caso en Chile y un periodista se apareció y dijo las cosas como él le dio la gana, sin saber cómo había sido el caso. Claro, es que a veces hablan lo que deben y lo que no deben decir. Bueno, ahí vemos la gente hablando un poco a veces de los peligros a que se ve expuesto el periodista y las amenazas. Veamos también qué piensa el presidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León. Tras esos hechos se han dado una serie de amenazas contra compañeros y recordamos algunos casos de Marino Zapete, recordamos algunos casos de William Rodríguez, Canal 33, recordamos algunos casos de Nelson Gutiérrez, locutor y periodista, productor de un programa de Canal 35 y otros muchísimos casos más. Bueno, a ver, ¿qué nos dice Jonathan Liriano sobre los peligros y las amenazas? Bueno, la amenaza de un periodista es ser excluido del sistema de medios en República Dominicana, que es muy estrecho, está controlado, ser excluido de la colocación de publicidad, yo creo que es uno de los mecanismos más efectivos en estos tiempos, porque lo que se trata permanentemente es la cooptación. El poder quiere permanentemente desde el gobierno, el Estado y el sector empresarial cooptar a los periodistas, y a los periodistas que no dejan la línea crítica, que no dejan de abordar la realidad con sentido crítico, lo que se trata es de excluirlos permanentemente. Entonces esa es la nueva amenaza, es la amenaza de este tiempo. El que no se dobla, los rompen. Eso es lo que estamos viendo aquí. A ver, ¿qué me dice Starling, por favor? Creo que sigo un poco en la misma línea de Jonathan. Vivimos en una sociedad que la base de su distribución y de su configuración es la exclusión. Y lo que ha terminado ocurriendo es que figuras que en un momento determinado fueron de mucha relevancia para el periodismo, se vieron precisadas a salir de medios de comunicación, a dedicarse a otros quehaceres profesionales. E inclusive, puedo hablar de mi caso en lo personal. He trabajado en una redacción de un medio de comunicación, porque desde muy tempranos, mi tercer, cuarto semestre en la universidad, comencé a tener experiencias de ejercicio profesional como periodista para organizaciones, instituciones y periodismo alternativo con revistas comunitarias, y la realidad que vi en los medios de comunicación me invitó a pasar por esa famosa escuela de formación del periodismo. Decidí entonces dedicarme a la realidad del periodismo con la investigación, sobre todo la investigación con perspectiva. Entonces creo que es una realidad que es la misma también que al día de hoy hace que muchísimos, que miles de los egresados y las egresadas de las carreras de periodismo en las diferentes universidades en que se imparten en República Dominicana no se están colegiando. Porque inclusive ese espacio, que es un espacio articulador, un espacio sindical, que supone que tiene que tener una línea política concreta de luchar por la mejoría del ejercicio profesional del periodismo y por mejorar las condiciones de vida de los profesionales de esta área, no lo vemos
como un espacio que nos representa. Gracias, Stalin. Vamos por aquí, entonces comenzamos con Millicent. Ustedes casi no me la dejan hablar. Las amenazas, los peligros, Millicent. Yo creo que son muchos, pero tal vez por el tipo de sociedad en la que vivimos hoy hay un peligro económico que es muy latente. Es tu morirte de hambre, claro, si tú no te vendes. Es como decía Jonathan, o te vendes o te obligan. Yo creo que eso es un desafío muy importante que se conecte entonces con ese peligro ético. O sea, es que cuando tú optas por ser periodista en términos vocacionales, porque tú entiendes que es una profesión que te puede ayudar a contribuir a que tengamos una mejor República Dominicana, es una batalla diaria. O sea, diaria, cada minuto, cada segundo, de tu poder mantener tus principios, pero también con una realidad inmediata de que tú tienes que sobrevivir, que tienes cuentas que pagar, que tienes familias que mantener. Yo creo que es un desafío y un peligro inminente. Adalberto. Bueno, yo creo que ya se ha hecho bastante referencia a los peligros que tiene el periodismo. Yo quisiera resaltar, en estos 30 segundos, este minuto, la importancia del periodismo para la construcción de democracia. Democracia no solamente económica, sino no solamente política, sino también económica y social. El periodismo está llamado a jugar un papel importante en las transformaciones de esta sociedad, en los cambios que la sociedad necesita. Es más, sin un periodismo responsable es imposible alcanzar cambios tan urgentes como lo que necesita la sociedad en materia de ordenamiento jurídico, de ordenamiento electoral, de ordenamiento judicial, de estructura económica, de bienestar social. El periodismo está llamado a promover los derechos humanos, el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que están consagrados en leyes y en contratos internacionales. El periodismo debe participar y, como decía Javier Restrepo, y lo dijo mucho antes Joseph Pulitzer, dependiendo de la calidad del periodismo, depende de la calidad de democracia de un país. Si el periodismo es demagogo, si se corrompe, así mismo será la sociedad. Si el periodismo es vigoroso, responsable, democrático y se apega a principios, la sociedad avanza en cuanto a calidad democrática se refiere. Claro, luego tenemos el problema de una de las grandes, para mí, amenazas para el periodista, está relacionada con los intereses de los propietarios de los medios. Yo pienso que el factor más mutilante de la libertad profesional del periodista es ese. Cuando una empresa mediática, ¿verdad?, asume, además de sus propios intereses, los intereses de otros sectores, grupos políticos, del gobierno, y toda esa madeja de compromisos, claro que la hacen, trasciende sutilmente hacia adentro, hacia las redacciones, o te das cuenta, porque nadie es tonto en este asunto. Entonces, todos esos son condicionantes que llevan precisamente a la peor amenaza, la autocensura. El peor peligro sobre el ejercicio periodístico es el que hemos hecho alusión, la autocensura, y en ese marco laboral es muy difícil que tú no tengas que efectivamente, no puedo patear el pesebre. Y ese pesebre se constituye en una verdadera amenaza. A veces los peligros pasan a los hechos y ha habido casos de periodistas dominicanos asesinados, otros golpeados, perseguidos y físicamente dañados. Vamos a tratar este tema ahora. Comencemos con lo que nos dice el presidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León. Adelante. Cada año tenemos un promedio de agresión que oscila entre 40 y 60 agresiones por año a periodistas y trabajadores de los medios, periodistas, camarógrafos, fotógrafos y trabajadores de los medios. Una serie de agresiones, de intimidaciones y amenazas que se dan a compañeros. Adalberto, tú que administras una redacción grande, de un medio grande. Mira, hace muchos años que la represión no es el principal obstáculo del periodismo. Se dan casos, sin embargo, de agresiones. Y lo que dice Olivo está avalado por hechos, nombres, apellidos. Hay esto. Pero aquí hay una dictadura democrática. Una dictadura democrática. No es contradictorio. No es contradictorio, es una dictadura democrática. Es como, como diría Ramonet, una muralla que es mucho más fuerte que un cuartel para la libertad, para el ejercicio pleno de la libertad.
Y eso es fundamental. Lo que es intangible, tú no lo ves, porque hay gente que cree que es verdad, que se dice todo lo que uno quiere. Y hay periodistas que creen que es verdad, que ellos dicen todo lo que quieren. O sea, hay un problema serio en esto que tenemos que resolver. Es cómo la población accede a esos dos derechos que no son de los periodistas, sino que son de los ciudadanos y las ciudadanas. Claro. El derecho a la libre expresión del pensamiento por cualquier medio. Ahora, el derecho a acceder a la información oportuna y veraz. Esos son derechos fundamentales de la gente, del pueblo. Y hay una muralla que impide. ¿Te han amenazado? ¿Has sido agredida tú? Yo creo que, ¿Tú has sido agredida? Que no, bueno, yo no sí, físicamente, pero no moral y económicamente sí. Mira, yo creo que la integridad física, en la línea que señalaba Olivo y que tú preguntabas, Gustavo, yo creo que sí, que es una amenaza. Tal vez nosotros y nosotras, como estamos aquí en la ciudad, no lo podemos percibir con la magnitud requerida, pero los periodistas de los pueblos... No, pero recientemente aquí hubo una agresión de un señor que se dijo coronel retirado del ejército, un supuesto patriota, porque un periodista estaba cubriendo los actos de protesta con motivo del aniversario de la sentencia 168. Claro, y no nos extrañemos, que es un temor que yo tengo, que a propósito de esta ola de inseguridad ciudadana, hay muchos delitos o persecuciones contra periodistas que se puedan disfrazar por esta vía. O sea, hay que prestarle atención a eso. Hay agresiones disfrazadas. Exactamente. A mí, por ejemplo, me agredieron una vez cuando vino el Papa a Santo Domingo. La primera ocasión. Cuando vino Juan Pablo II, la primera vez. Reportero con chancleta y macuto y cosas de esas, medio hippie. Y yo estoy en el aeropuerto dando carpeta por todas partes. Y un guardaespaldas de la Anunciatura, el servicio de la Anunciatura, yo andaba con chancleta, me pisó los pies. Me pisó un callo. ¿Y por qué? ¿Tú le caíste mal? No, para que me estuviera tranquilo. Mira, pero es importante no pasar por alto lo que dice Millicent. Uno de los principales peligros que tiene el ejercicio del periodismo ya no solo es del Estado tampoco. Mira, la delincuencia común, el narcotráfico, la delincuencia común. Es terrible, dime un muchacho, un periodista. No, y esos grupos con ideas extremistas, los intolerables, todos esos patrioteros, ultranacionalistas están amenazando de muerte y todo. En estos días le dieron durísimo al abogado Rincón. ¿A Rincón? Sí, vayamos ahora con Jonathan de nuevo, por favor. En estos tiempos las agresiones físicas que se dan contra los periodistas son por lo regular aisladas, no tenemos casos muy fuertes así de una agresión planificada del Estado, que es lo tradicional, en este caso por grupos delictivos, no tenemos esos casos. Lo que sí tenemos es el uso de las supuestas agresiones por representantes de los periodistas en organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa para tapar otras cosas. Por ejemplo, el representante del país ante la CIP habla a veces de las agresiones a periodistas en República Dominicana, pero cuando unos paleros le golpean a periodistas, a camarógrafos, por ejemplo, de este medio, y a ciudadanos que se están manifestando, él quizás habla de la parte superficial de los golpes al periodista, que evitaron que ejerciera su función. Pero no dice que en medios, como lo que trabaja el mismo representante de la CIP en República Dominicana, no se cubrió, ni una letra se publicó de los golpes que le dieron a la ciudadanía. Él prefiere decirlo fuera que decirlo dentro, informar a la población de esa agresión sistémica que se da y de la ocultación de información que se da en cadena con otros medios de comunicación. Es decir, que a veces, esto es paradójico, es lo que estoy diciendo, a veces se utiliza ese tema de la agresión física a periodistas, denunciándolo fuera del país, para tapar problemas más fuertes. Y es los lazos delictivos del periodismo con ciertos sectores de poder en República Dominicana que están haciendo daño todos los días al ciudadano, que le están ocultando el país porque reciben beneficios materiales, económicos por esa ocultación que hacen. Gustavo, un ejemplo de lo que él dice, que no debe pasar por alto. Dos partidos políticos se convirtieron aquí en los principales agresores del periodismo durante el mismo año. El PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, que arremetió contra los periodistas que ustedes se recordarán, ¿verdad? Le rompieron un dedo a un compañero nuestro, Juan Camilo. Y tal como dice Jonathan, un periódico no publicó eso y al otro día editorializa. 2 días después hace un editorial condenándolo, pero no lo publicó, no fue noticia para el periódico. Y el otro fue el Partido Revolucionario Dominicano. La gente de Miguel Vargas le entraron a tiro, a los periodistas. Y tú sabes que se le quitaron celulares, grabadoras, todo. Simplemente porque la intolerancia viene de todos los lugares. Es así. La intolerancia viene de todas partes. Stalin, por favor, tu punto de vista.
Bueno, con el tema de las agresiones, yo vuelvo y creo que debo recapitular de lo mismo que dije. Debemos de partir del Estado de Derecho. Y aquí estamos hablando claramente que en República Dominicana no existe un Estado de Derecho. Lo que le ocurre a los periodistas cuando son agredidos, y tanto Jonathan como Adalberto han hecho mención de casos específicos, el tema de los paleros, el tema también de lo que han vivido otros periodistas como de este mismo medio, pero también recordemos, aquí hay otros periodistas que no han sido agredidos físicamente, pero que hay otro tipo de agresiones y sometimientos. Bianco Martínez, por ejemplo, en su momento, la misma Nuria. Hay en República Dominicana razones suficientes para hablar de agresiones a periodistas, pero que no son distintas a las agresiones que sufre la gente en República Dominicana. Yo, por ejemplo, que me vi vinculado al proceso de cadenas humanas, debo decir, señores, cuando usted pasa por la Avenida México, esquina Delgado, esquina Doctor Delgado, las vallas que pusieron para cercenar el posible paso de manifestantes pacíficamente a reclamar derechos ciudadanos es claramente una violación y una agresión. Y los medios, si bien es cierto, se hacen eco de esto, hay una muestra muy clara desde el Estado, desde el gobierno, desde el poder político en República Dominicana de que no hay voluntad para respetar eso. Todo lo contrario, porque cuando hacemos eso, también entonces permitimos que otros sectores vean la vulnerabilidad del ejercicio de la prensa. Y entonces, en tanto esa vulnerabilidad, les abusan. Bien, en muchos casos, no es quizá lo más reciente, pero tenemos una historia escrita con sangre, periodistas que han sido asesinados en República Dominicana. Comencemos con Edith Feble para ver su punto de vista sobre este tema y luego pasamos acá. Yo creo que uno de los crímenes más abominables es el crimen que se comete contra una persona por lo que dice, por lo que piensa, por lo que cree, porque a fin de cuentas conculca libertades fundamentales de los seres humanos. Cuando se intenta callar una voz, se está intentando no solo acallar esa voz o silenciar esa voz, sino también que se obstaculiza el derecho que tiene la gente a saber. A ver, los asesinatos de periodistas. Bueno, son huellas indelebles, incurables en la historia de nuestra profesión. Recordar a Orlando Martínez, Euclides, Morillo, este muchacho Reyes Acosta. Narcisazo, óyeme, Goyito. La verdad que Goyito, el martirologio de la prensa dominicana, que siempre ha tenido como causa el cuestionamiento, las malas acciones de nuestros gobernantes. Marcelino Vega también. Marcelino Vega ha sido terriblemente doloroso, señores. Es inolvidable lo que nos ha costado en traumas, en qué sé yo, en sufrimientos, la inmolación de todos estos colegas. Y pensar que la lucha de ellos, uno se pregunta si era para que en estos momentos tengamos esto que tenemos en los medios. No. Milicen. No, definitivamente no está. Ellos murieron por criticar o atacar cosas que no se comparan en magnitud con lo que estamos viendo en la actualidad. Ya tú te podrás imaginar la descomposición que estamos teniendo en los medios, en la prensa, y tal vez ya hoy día la prensa no aporta esos muertos físicos, pero sí está aportando muertos morales, muertos éticos, que creo que son los muertos de esta contemporaneidad. Así es. Hay dos periodistas que murieron en los últimos años que merecen ser mencionados. Juan Andújar, en Asua. Un Juan muchacho Andújar excelente. excelente periodista, entregado al tiempo completo. Decidió estudiar comunicación social en la Universidad Autónoma y volver a su pueblo a ejercer el periodismo de provincia, que poca gente hace. Bueno, y el otro es Blas Olivo. Iba a decir que Blas no murió por un asunto del ejercicio como Correcto. tal, sino por la bonomía de él, una persona buena, confiada, Claro. solidaria. Y lo peor de todo esto es que las consecuencias que deberían de generar estos asesinatos o estas agresiones no se pagan. En el caso de Blas Olivo, señores, ahí hay dos militares implicados, que lo implicó la policía, que dijo la policía que formaban parte de una banda, una poderosa banda de criminales, y están sueltos. Uno de ellos es guardaespaldas de un senador, del senador de La Vega. Es un cabo de la policía, que dice la policía que participó y explica cómo. Nadie sabe dónde está. No lo sometieron a la justicia. Otro murió. Y otro
No, murieron 3. Lo mataron. Lo mataron. Y otro de los que fueron implicados salió suelto y ahora lo agarraron por otros crímenes. Y no se sabe cómo salió, porque también tenía otro expediente criminal. Un abuso y una burla a la familia. Es una burla a la familia. Señores, quiero la reflexión final de todos ustedes porque tenemos que concluir. Comencemos con Jonathan e inmediatamente ahí Stalin. Por favor, breve, la reflexión final. Necesitamos que la ciudadanía tenga conciencia del derecho a la información, que a la escuela, a los centros educativos básicos y superiores, se lleve la enseñanza de este derecho y que se asuma, porque de esta manera creo que es la única manera en que la ciudadanía puede garantizar una fiscalización del periodismo, que es lo que hace más falta en este momento ahora mismo, porque el periodismo junto con el poder, en su asociación con el poder, se ha convertido en un enemigo de la democracia y de los derechos ciudadanos. Gracias. Stalin. Poniendo al periodista como eje central de un análisis, yo diría que valdría la pena quizás tomar en cuenta un poco la última publicación que hizo ECO con su libro número 0 antes de partir, antes de fallecer, que planteaba muy claramente la realidad un poco caricaturizada, ¿no? Ficcionada, de la realidad de los medios de comunicación. Creo que en República Dominicana hay que sentarse a discutir un poco sobre eso, hay que hacer presión e incidencia social para que mejoren las condiciones de vida de los periodistas, pero sobre todo hay que replantear también cuál es el periodismo que nosotros andamos buscando promover. Bien. Colombo. Nada, durante muchos años nosotros luchamos, el gremio periodístico en masa, por constituir un órgano que representara toda la voluntad gremial y social, en cierta forma también, que es el Colegio Dominicano de Periodistas. Y entre las cosas que nos planteamos, entre las motivaciones fundamentales en ese largo proceso, figuraba precisamente ser garante, la defensa de la libertad de expresión como primer patrimonio de esta profesión. Yo creo que es importante que nosotros retomemos esa parte motivacional en la lucha por la colegiación periodística y que de algún modo hagamos que el Colegio Dominicano de Periodistas se reconstituya en función de eso y podamos desarrollar las acciones más idóneas para por lo menos eliminar algunas de estas deformaciones que nos afectan. Ya iba precisamente por la línea de Colombo, con ese dicho tan común que es como que la unión hace la fuerza. Yo creo que es imposible que podamos abordar los problemas que hemos planteado vinculados a la profesión y a la sociedad si nos mantenemos aislados. Hay que aupar porque tengamos un gremio fuerte que nos represente, porque contradictoriamente nosotros los periodistas nos hacemos eco de los problemas de los médicos, de los abogados, pero entonces de los problemas periodísticos no, eso está ausente en los medios. Adalberto. Yo quiero apostar por un lado a la ciudadanía, y me adhiero a lo que planteaba Jonathan en ese sentido. Las organizaciones sociales y democráticas de este país deberían de preocuparse por la calidad del periodismo. Claro. Reclamar que se haga un periodismo responsable en la sociedad dominicana y reclamar participación en los medios de comunicación, no solamente los medios del Estado, sino que los medios privados tomen en cuenta a la población. Y por otro lado yo quisiera apostar a los nuevos periodistas y a los estudiantes. Tienen que reflexionar. Si los nuevos profesionales, los nuevos periodistas, tienen que ponerse como meta que van a vivir del periodismo de manera honesta y por tanto tienen que luchar porque esta profesión sea protegida, que se pueda ejercer con dignidad, que no haya que corromperse para poder vivir, tener acceso a una vivienda o a un automóvil, sino que los medios proporcionen las condiciones adecuadas para que se puede ejercer esta profesión. De manera digna, decente. Así es. Sobre todo que se preparen, que lean mucho, que estudien, que es importantísimo. Quiero terminar dándole las gracias a ustedes y recordando una reflexión que hacía Jean-Paul Sartre de que al ser humano le es imposible no ser libre y feliz. Y por más obstáculos que tenga en la vida, siempre, incluso en contra de sí mismo, tendrá que luchar por esa libertad y por esa felicidad. Con esa reflexión quiero que concluyamos dándole muchísimas gracias a ustedes, a Colombo, a Milicen, a Adalberto, a Jonathan, a Stalin y a Cristal por estas reflexiones tan importantes sobre nuestra profesión, el periodismo. No se vayan, amigas y amigos, que hay más en Acento TV.